Bienvenidos a AI Heroes, un podcast original de Arcángel AI, en donde nos dedicamos a encontrar estas mentes brillantes que cambian el juego en la evolución de la tecnología, la ciencia, la salud y el emprendimiento. Hoy nuestra invitada es Tania Meléndez. Ella es la Innovation Digital Manager del Grupo Sanitario Rivera en España. Ella lleva más de 15 años implementando proyectos de innovación, transformación digital, modelos de inteligencia artificial en salud y tiene una mente impresionante. Entonces, sin más preámbulo, aquí comienza el episodio. Encantada de conocerte. Si quieres, para empezar, puedes presentarte, quién eres, de dónde vienes, por qué llegaste al mundo de la inteligencia artificial y ahí vamos hablando. Uy, eso ya es una introducción larga, pero bueno, cortadme también cuando consideréis. Encantada de estar con vosotros, de conoceros, de charlar con vosotros. Yo soy Tania Meléndez Evia y actualmente soy la responsable de toda la parte de innovación digital dentro de el Grupo Sanitario Rivera, ¿vale? Que puedo explicar si queréis luego quiénes somos. Entonces, bueno, básicamente pues todo lo que tiene que ver con la estrategia digital y el identificar soluciones que puedan aportar valor tanto a presente como a futuro a los pacientes, a los profesionales y a la propia organización, pues es donde estoy yo más focalizada, ¿no? Y aquí tenemos diferentes programas de trabajo, líneas de trabajo. Mi trayectoria es interesante, es intensa. Yo en su momento estudié comunicación audiovisual y bueno, pues empezamos desde la universidad a desarrollar un área que era nuevo en ese momento en España, que es el área de la comunicación y la salud. Todavía el mundo de Internet estaba empezando con lo que se llamaba la web 2.0, que eran las redes sociales, las que había antes, ¿no? Que no son exactamente las mismas que hay ahora, pero donde pues ya se estaba empezando a generar una narrativa diferente y muy innovadora, ¿no? Entonces, desde la Universidad Complutense de Madrid, creamos una cátedra en comunicación y salud, que era unir los dos mundos para intentar hacer que los profesionales sanitarios tuvieran mayores habilidades de comunicación, por un lado, y que por otro lado todos aquellos comunicadores, periodistas, etcétera, que se dedicaran al mundo de la salud tuvieran mucho más expertise, ¿no? en este campo que es tan técnico y a la vez es tan sensible, ¿no? Cuando tú comunicas algo de salud, pues tienes que saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, en esta cátedra diseñamos diferentes cursos de formación, proyectos de investigación muy interesantes, publicaciones, etcétera. Yo me enamoré del sector, o sea, de este concepto de unir comunicación y salud y bueno, como en aquel momento era la más joven del grupo, pues toda mi parte era lo que tenía que ver con la web 2.0, ¿no? Cómo desarrollar programas, por ejemplo, de prevención de drogodependencias a través de las redes sociales, en donde la narrativa era muy diferente a la típica pues de un anuncio en televisión, por ejemplo, ¿no? O de una campaña en televisión. Y la verdad es que fue muy, muy apasionante y desde ahí dije, yo no me voy a bajar del carro de esto de la salud. Y empecé, a desarrollar muchos proyectos en esta línea, también en consultoría. Y luego fundé mi propia startup de aplicaciones móviles en salud. Quiero que me cuentes mucho sobre eso, porque me pareció muy interesante ver tu perfil, que has pasado por muchos ámbitos de la salud, pero más que has creado tu propia empresa para ayudar a los pacientes. Me parece impresionante. Correcto. Unido a dos compañeros de profesión, que es José Luis de la Serna, que era, ya está jubilado, pero un médico muy, muy importante en ese momento. Y también tenía un perfil muy de comunicación, porque además era subdirector del periódico El Mundo, uno de los principales periódicos de España, y con otra persona, Antonio González, que en ese momento era el expresidente de Médicos del Mundo, pues al final construimos o creamos desde cero esta compañía a modo de startup para desarrollar tecnología en salud, ¿no? Entonces, pues lo que se llevaba en ese momento o empezaba a verse más en el mercado, sobre todo internacional, porque en España había poca trayectoria todavía, era el mundo de las aplicaciones móviles.
Entonces, bueno, pues creamos un portfolio de unas 10-12 aplicaciones móviles en diferentes áreas de la salud, que tenían que ver con empoderamiento del paciente, con seguimiento de enfermedades crónicas, con salud cardiovascular, ayuda a mujeres con cáncer de mama, dermatología, en fin, fuimos tratando de diferentes ámbitos en donde creíamos que lo digital podía aportar valor para ayudar al paciente a, bueno, pues pasar mejor un proceso como puede ser el cáncer, o para tener más información, o para que hubiera una mayor relación entre el paciente y el profesional sanitario, ¿no? La verdad que fue muy interesante porque no teníamos muchos modelos que seguir, no teníamos muchos ejemplos, entonces desde cero pues diseñamos todo lo que era el modelo de negocio, el tipo de talento que necesitábamos incorporar en la compañía, trabajamos muchísimo, nosotros nos focalizamos mucho en la experiencia de usuario, porque en lo digital muchas veces las aplicaciones móviles pues eran difíciles de usar, la gente no se adhería a ellas, y nosotros para esto para nosotros era muy, muy importante. Entonces, desde el principio tuvimos esa filosofía de trabajar mucho la experiencia de usuario y el diseño, ¿no? Y empezamos a trabajar con muchos stakeholders de la industria, como eran, bueno, pues laboratorios farmacéuticos, hospitales, aseguradoras y asociaciones también y sociedades científicas. Tania, ya vamos a hablar un poquito porque yo veo que tu track record siempre unes como academia, farma, hospitales para generar más valor con estos proyectos nuevos que sacas de tecnología. ¿Cómo te acercas al mundo de la inteligencia artificial? ¿De dónde viene esa curiosidad de llegar a aplicar inteligencia artificial en salud? Bueno, inteligencia artificial, digamos que es crear máquinas, ¿no? O programas informáticos, sistemas informáticos que permitan hacer de forma automatizada cosas que hacemos los humanos habitualmente, ¿no? Con nuestra inteligencia, como puede ser, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el razonamiento, el aprendizaje, y que estas máquinas puedan hacerlo, en este caso, para ser aplicadas en salud, ya sea en diagnóstico, para diagnosticar enfermedades, porque al final, si tú, por ejemplo, tienes una imagen, veamos una mamografía, y esa inteligencia artificial es capaz de leer todos los píxeles que hay en esa mamografía, pues tendrá una respuesta quizás más rápida, ¿no? que la del ser humano. Entonces, bueno, pues en procesos de diagnóstico, en tratamiento, en seguimiento, o sea, al final la inteligencia artificial se puede aplicar en muchas cosas. Ven, ¿y cómo lo vienen aplicando ustedes hoy dentro de lo que hacen en Rivera? Pues si se puede hablar high level, no tiene que ser tan a profundidad por confidencialidad, pero ¿cómo ustedes se apalancan en esta tecnología para beneficio de los pacientes hoy? Además, porque ustedes son una red hospitalaria súper grande. Uh-huh. Sí, nosotros, al final la inteligencia artificial es una herramienta más, y dentro de todo lo que ha sido, ¿no?, la evolución de lo digital en salud, pues ahora es lo que está siendo más relevante, o lo que está teniendo un mayor impacto, precisamente por el potencial que tiene, ¿no?, de cara al futuro. Entonces, bueno, pues nosotros hemos siempre tenido dentro de la compañía un ADN muy de innovación y de usar la tecnología para mejorar la vida de las personas, y la inteligencia artificial pues ha llegado, ¿no?, en los últimos años más fuerte al sector. Entonces nosotros lo trabajamos en función de la necesidad y en función de las soluciones que hay en el mercado. Por ejemplo, tenemos diferentes casos de uso, ¿no?, para hacer un mejor seguimiento de los pacientes en el domicilio, porque tenemos mucha información de lo que pasa en los hospitales, pero a veces, ¿no?, nos falta ese día a día del paciente para identificar cuándo se van a producir descompensaciones o riesgos que hagan que ese paciente ingrese, hospitalice, etc. Entonces ahí usamos, bueno, pues por ejemplo, un cuidador virtual que es, bueno, pues como una especie de enfermera que te llama por teléfono, ¿no?, a todos los pacientes que tienen una patología crónica y que entran dentro de este programa, para hacerte una evaluación de cómo estás, ¿no? Entonces, toda esa información que se recoge mediante voz, es decir, es una tecnología basada en voz y en conversación
como la que podemos tener ahora nosotras, ¿no? Es procesamiento de lenguaje natural, se recoge y se parametriza en función de los valores de riesgo que hemos incluido en el protocolo, ¿no? Entonces, así, en cuestión de 3-4 segundos, la enfermera puede ver todos los días el estado de todos los pacientes que están metidos en el programa para ver quiénes están en una situación estable o quiénes están en un proceso de descompensación y a partir de ahí tomar diferentes medidas, ¿no? Entonces, esto que puede hacer la tecnología, puede hacer hasta 100.000 llamadas al día, hechas por un equipo médico es casi imposible, ¿no? Es totalmente imposible. O sea que este es un ejemplo de los que tenemos, pero tenemos más. Me parece increíble lo que están haciendo porque es el gran ejemplo de que se puede integrar, de que puede ser, entre comillas, fácil y que realmente puede traer resultados. ¿Cómo ha sido el proceso de implementar esto dentro del sistema que ustedes tienen? O sea, nace la idea, nace el proyecto a través de esta necesidad que ya tenían porque se vuelve imposible tratar a tantos, bueno, identificar a tantos pacientes a tiempo. ¿Cómo empiezas a implementar esto internamente? Y el por qué es porque muchas de las personas que nos escuchan hoy tienen muchas ideas, pero la ejecución es lo que cuesta. Entonces, ¿cómo es ese proceso de crear e implementar estos modelos de inteligencia artificial? Correcto, es una muy buena pregunta porque muchas veces todo suena muy bonito, pero el proceso, ¿no? es bastante complejo. A ver, nosotros dentro del grupo hace ya 4 años creamos un programa de innovación abierta y de co-creación con startups. Entonces, aquí lo que definimos son retos que tenemos nosotros como organización, que realmente son retos que tiene el sector sanitario, ¿no? Pues la escasez de profesionales, la necesidad de trabajar más en la prevención, en la predicción, en la personalización, etcétera. Entonces, uno de los retos pues era saber lo que está ocurriendo en los hogares, sobre todo de pacientes que son frecuentadores, es decir, pacientes que ingresan mucho, ¿no? A lo largo del año, que son crónicos como pacientes de POC, de insuficiencia cardíaca o crónicos complejos que tienen diferentes patologías. Entonces, dentro de este programa de innovación abierto lanzamos este reto y se nos presentaron diferentes startups que estuvimos analizando, bueno, pues con tecnologías que de alguna forma ya estaban en proceso de desarrollo y que nosotros vimos el encaje que podía tener en el sector salud y concretamente en nuestra organización, nuestro reto. Y así pues hemos ido seleccionando diferentes startups. En este caso, por ejemplo, Tucubi es una de ellas, donde ya pues partía de esta tecnología base de cuidado virtual basado en voz y que nosotros lo que hicimos fue poner toda la capa de conocimiento clínico y de protocolos clínicos para que el seguimiento tuviera realmente un impacto en todos los procesos asistenciales, ¿no? Nos pusimos manos a la obra con un equipo multidisciplinar y esto es muy importante, unir al equipo asistencial, a toda la parte de innovación y de gestión de proyectos para que todo llegue a buen término y se definan muy claramente los indicadores de éxito y con la startup y equipo técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvimos primero trabajando en un piloto de 8 meses para identificar mejoras, ver lo que funcionaba bien, lo que no funcionaba bien, lo que teníamos que desarrollar con más profundidad y una vez que hicimos ese piloto, ya todo, la verdad que fue muy bien porque fue un trabajo muy intenso y un equipo muy, muy bueno y a partir de ahí pues ya empezamos a implementarlo a escala para que, bueno, pues en lugar de ser 20 pacientes o 30 pacientes, esto pudiera aportar valor a gran parte o todos los pacientes que tenemos en este nivel de riesgo, ¿no? De cronicidad. Me parece increíble. Aquí, para resumir fácilmente, es entender súper bien la necesidad. Segundo, es entender cómo mido el éxito de implementar un proyecto de estos. Luego es hacer un proyecto de innovación abierta donde puedas unificar o unir startups, academia, gobierno, etcétera, y plantear un piloto para validar que tiene sentido y si funciona, escalarlo. Súper fácil. Lo que no podemos ahora en este momento, ¿no? Es dedicar 2 años a desarrollar una tecnología que luego se queda obsoleta, no funciona. Tiene que ser un método muy, muy lean, muy de metodología
bueno, pues muy iterativa, ¿no? Sí, claro. A la hora de hablar de los problemas, de identificar esos problemas, ¿cómo los priorizan ustedes? ¿Tú crees que va más enfocado a generar valor en la parte operativa, administrativa o de procesos, o está mucho más enfocado a la atención directamente paciente? ¿O cómo priorizan ustedes esos retos para implementar inteligencia artificial? Sí, nosotros tenemos dos modelos de trabajo. Uno de ellos es que dentro del grupo tenemos una compañía de tecnología, es decir, tenemos una empresa de tecnología dentro del grupo que se llama Futures y que ya tiene pues casi 300 empleados, en donde lo que hacemos es desarrollar tecnología propia para nuestros hospitales. Todo lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica, el portal del paciente, tenemos equipos especializados para ese desarrollo, que es un desarrollo continuo y es core de la organización, ¿no? Porque en un hospital, pues la historia clínica, como te imaginarás, es algo muy core del negocio, ¿no? Con lo cual depender de terceros a veces hace que sea más complicado. Y entonces es una línea de trabajo que tenemos muy clara, donde ahí definimos las prioridades más vinculadas a los procesos asistenciales dentro del hospital. Y luego, por otro lado, en todo lo que tiene que ver con innovación y metodologías de innovación abierta, lo que intentamos es un poco adelantarnos a lo que va a venir en el futuro o las necesidades o los retos que a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, años, ¿no? Y aquí pues es todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en el hogar, la prevención, cómo predecir bueno, pues complicaciones, cómo hacer diagnósticos precoces. Y entonces para ello lo que intentamos siempre es tener un radar muy puesto en el ecosistema, identificar empresas o soluciones que ya estén dando de alguna forma respuesta a esto, aunque estén en un estadio todavía muy incipiente, y empezamos a hacer alianzas, a probar y a crecer conjuntamente, ¿no? Con lo cual esto nos ayuda a trabajar en esas dos velocidades y pues tener las prioridades claras en cada una de ellas y también los recursos y el conocimiento y la cultura de la compañía para trabajar en esto. Hay algo que, a ver, nosotros venimos haciendo muchos modelos también de inteligencia artificial aplicados como en redes hospitalarias y hospitales, y hay algo de lo que yo me he dado cuenta, por lo menos en la TAM, es que la gran pregunta es, o sea, realmente cómo aterrizo el problema, que claramente ya no lo dijiste. Luego es cómo realmente puedo acceder a esos datos estructurados, definidos, cómo ustedes se plantean ese concepto de los datos. Claro, al final nosotros somos hospital y tenemos datos. Es decir, la historia clínica es un colector de datos, ¿no? Entonces, la historia clínica es nuestra y, bueno, pues eso nos permite trabajar mejor con los datos. Siempre tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la securización, todo lo que tiene que ver con la parte ética de uso de los datos y, por supuesto, pasa todos los controles y regulaciones que hace falta, ¿no? Pero para entrenar a los modelos, generalmente los modelos de IA, generalmente cuando trabajamos con startups, ellos ya tienen una base de datos, de bases de datos que son de fácil acceso o abiertas, o en Europa pues hay varias, ¿no? A los que pueden acceder y pues ahí empiezan a entrenar los algoritmos y con eso se hace una validación técnica, por así decir, de los algoritmos. Pues, por ejemplo, ¿no? En dermatología, oye, pues yo sé que esta imagen es psoriasis o sé que esta imagen es acné. Para eso han entrenado previamente con bases de datos masivas que los propios emprendedores identifican y localizan. Y luego ya en función del caso, pues se trabaja más con, bueno, pues con otro tipo de datos, incluso pues los propios pacientes que pasan por comité ético muchas veces ofrecen, ¿no? su propia información anonimizada para poder desarrollar estas cosas. No, a mí me encanta eso. Ahí tenía como una pregunta para añadirte en ese concepto de los datos. Es porque muchas veces estas clínicas, estos hospitales, estas redes tienen demasiada data, demasiada, pero hay veces que no, la data no está estructurada o la data realmente no funciona porque hay mucho desorden detrás de que a veces cuesta educar a los propios líderes internamente para que ellos sepan cómo debe venir la data. ¿Cómo ha sido ese proceso de educar internamente
en lo que ustedes están haciendo. Bueno, aunque entiendo que son gigantes ya y tienen un modelo muy grande con mucha gente técnica. Tienes toda la razón, es decir, la captación del dato y el manejo del dato es uno de los grandes retos que tiene la sanidad, precisamente porque el dato de salud es un dato sensible, que está muy protegido, que el dato al final es del paciente y es muy difícil, ¿no? Trabajar con los datos en este caso. De hecho, hay un informe de Deloitte que dice que, bueno, pues de todos los datos que se generan a nivel mundial, el 30% es vinculado al sector salud, ¿no? O sea, que un 30% de los datos que existen, que se generan, son de salud. Y en los hospitales, el 90% de los datos que existen no se usan para nada. Precisamente por esta dificultad hay un área de trabajo y de mejora ahí muy importante. Es decir, tenemos muchos datos que, ¿no? en cuanto al sector, que no sabemos explotar o que no tenemos la capacidad de explotar por toda esta, digamos, bueno, pues porque son datos sensibles, porque son datos muy regulados y porque técnicamente posiblemente no estén estructurados para poder manejarlos fácilmente, aunque sea de forma anonimizada, ¿no? Entonces, sí, pues aquí al final nosotros generalmente en todas estas tecnologías lo que hacemos es generar datos nuevos, pues lo que decía antes, ¿no? De todos los pacientes a los que llamamos, todos se generan datos parametrizados en una plataforma en donde ya tenemos toda la estructura necesaria para que eso a futuro pueda ayudarnos a desarrollar modelos de predicción, por ejemplo. Entonces, muchas veces pues ya desde el principio tienes en cuenta eso, ¿no? Me encanta porque básicamente si no tenemos data que esté estructurada o que nos sirva, hagamos un modelo en prospectiva donde entendemos muy bien y parametrizamos cuáles son los datos que requerimos para empezar a adquirirlos y luego montar el modelo. Me parece increíble. Ven, me encantaría que me cuentes si puedes un poquito del modelo que tienen alrededor de migraña crónica. Creo que ustedes tienen un proyecto de no me acuerdo, telerehabilitación creo que es, y me parece súper interesante. Sí, la rehabilitación es fundamentalmente en la parte musculoesquelética. Tenemos un programa por el que los pacientes que tienen alguna lesión de rodilla o del tipo que sea musculoesquelética, lo que hacemos es una rehabilitación híbrida, ¿no? En nuestros hospitales. Por un lado, hay unas sesiones en el propio centro o gimnasio y por otro lado pueden seguir con esa rehabilitación en el domicilio a través de una plataforma que bueno, pues tiene una serie de ejercicios que el fisioterapeuta ha seleccionado previamente para que el paciente los haga en su casa y el paciente puede ver en un lado de la pantalla el ejercicio que tiene que hacer con las repeticiones, el tiempo, etcétera, y en el otro lado de la pantalla se ve a sí mismo haciéndolo con una tecnología de computer vision que te dice si lo estás haciendo bien o mal para que ese feedback que te den en el momento pues tú lo puedas incorporar, ¿no? Y de esta forma es como si estuviera el fisio a tu lado, aunque no lo esté. Y todos esos datos, por ejemplo, son datos nuevos que se están generando de métricas de cómo estás pues movilizando el hombro, la parte que sea, de cuánto tiempo has hecho la sesión, de tu nivel de dolor, etcétera. Y todo eso se tiene en cuenta para seguir el proceso de rehabilitación o la terapia de una forma o de otra, ¿no? Entonces aquí la verdad que es muy interesante porque muchas veces el paciente es poco adherente para hacer ejercicios en su casa y de esta forma se le motiva más y así en la rehabilitación intentamos que sea más rápida y más efectiva, ¿no? Porque tiene una mayor adherencia y además hace más sesiones. Luego hemos trabajado en un proyecto de migraña crónica, pero que es un proyecto muy incipiente, en donde básicamente lo que veíamos es que los pacientes de migraña crónica tienen muchas veces problemas de funciones cognitivas que hay que trabajar, ¿no? Y a través de una plataforma que tiene diferentes ejercicios se hace una evaluación al paciente y a partir de los resultados pues se van trabajando diferentes ejercicios, por ejemplo, de atención, memoria, porque muchos
reportaban que se olvidaban de las cosas, que se sentían mal, no solo por los dolores que produce una migraña, sino también porque no se sentían, bueno, pues con la capacidad cognitiva que habían tenido siempre, ¿no? Entonces, de esta forma, esto les ayudaba a través de cierto entrenamiento personalizado con ejercicios también digitales a fortalecer todas esas partes que ellos necesitaban. Me parece súper interesante. Tania, dentro de todos los proyectos que han creado, ¿cuáles son los que más te emocionan alrededor de inteligencia artificial? Y si nos puedes contar resultados generales que hayan tenido, sería súper. Voy a centrarme en dos, el que he contado al principio de la cuidadora virtual, porque la verdad es que nos está generando muchas satisfacciones, se llama Lola, y los pacientes lo están acogiendo con mucho entusiasmo, son pacientes muy mayorcitos y muchos de ellos incluso nos transmiten, ¿no?, que se levantan y que están esperando con ansia la llamada de Lola, porque aunque saben que es una máquina, es muy humanizada, ¿no? Entonces saben que detrás hay un equipo médico que está haciendo el seguimiento de toda esa información, y cosa que no es lo habitual. Un paciente crónico, pues al final cuando se le atiende es cuando se descompensa o va al hospital, pero en el día a día está en su hogar solo, ¿no?, muchas veces. Entonces, de esta forma se sienten mucho más acompañados y, bueno, pues aquí tenemos pacientes, como digo, de una edad muy avanzada y es muy gratificante ver cómo ellos se sienten gracias a esto. Y luego, por otro lado, tenemos otro de dermatología que también estamos trabajando con la startup Legit Health, que lo que hace es, bueno, pues ayudar en el proceso de diagnóstico de patologías dermatológicas y en el seguimiento. De esta forma, el paciente se puede hacer una fotografía y hay diferentes algoritmos dentro de la plataforma de inteligencia artificial que primero valoran si esa foto está hecha con buena calidad o no y si la tienen que repetir, con qué instrucciones. Y segundo, hace un prediagnóstico que le llega al equipo médico, ¿no? Oye, pues esta es la fotografía y este es el prediagnóstico que cree que la tecnología o la IA cree que es por el análisis de la propia imagen. Entonces, el dermatólogo puede de forma mucho más rápida ver todo, hacer el diagnóstico final y luego hacer un seguimiento con el paciente porque mide el nivel de gravedad de la patología, es decir, si tú vas subiendo diferentes fotos de tu lesión, se puede ir viendo la evolución de la piel. Entonces esto lo hace de una forma más objetiva que lo que hace el propio paciente, ¿no? Porque muchas veces si tú tienes seguimiento, por ejemplo, en el dermatólogo cada 6 meses, tú si tienes un acné o si tienes una psoriasis, puede que cuando vayas a consulta no tengas ese brote, la hayas tenido hace un mes o más y no te acuerdas prácticamente de cómo fue, de cómo era la lesión. De esta forma, pues al final tú lo estás registrando todo y la propia tecnología te hace un conteo de las lesiones, te mide el nivel de gravedad y eso le llega directamente al dermatólogo, ¿no? Con lo cual, de esta forma, ajustamos mejor el proceso por el que pasa el paciente con la oferta del propio dermatólogo, es decir, el tiempo de dedicación del dermatólogo a ese paciente cuando el paciente lo necesita, en lugar de utilizar pues fechas de seguimiento estándar como se suele hacer en las patologías crónicas, ¿no? Tania, y en este proceso de implementación, ¿cómo has visto tú la adopción de esta tecnología? Porque yo siento que un gran reto de la inteligencia artificial no es en sí la inteligencia artificial, sino es cómo lo integras y cómo generas adopción allá afuera de esto. En el de los pacientes me parece increíble porque a la final yo siento que mientras uno tiene mejor experiencia, uno tiene mayor usabilidad, pero me parece más retador internamente con los profesionales en salud. ¿Cómo lo abordan ustedes? Claro, es una muy buena pregunta porque efectivamente la tecnología está evolucionada y muchas veces el principal reto es toda esta implementación, ¿no?, y adopción. En nuestro caso, lo que intentamos es, como decía antes, empezar a crear un grupo de trabajo con los equipos médicos y que ellos sean parte también de la solución, es decir, que
trabajemos en la co-creación de estos productos o estas soluciones, porque ellos identifican muy claramente cuál es la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con ellos y desde la parte corporativa, con todo el departamento de innovación, que también tenemos otra mirada, al final conseguimos sacar algo que pueda tener impacto real en la experiencia del paciente y en el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Sí que es verdad que intentamos al principio seleccionar a equipos médicos que sean más proclives al uso de la tecnología y que ellos luego actúen también un poco como embajadores, ¿no?, de estas soluciones con compañeros en otros hospitales, etc. Y esta es una fórmula que yo creo de éxito, porque tú le estás diciendo que en este tiempo vas a poder medir esto y vas a poder realmente ver el impacto, y al final, si esto se da, pues ellos son los primeros en defenderlo, ¿no? Y luego, por parte del paciente, aquí pues no todos los pacientes están abiertos al uso de la tecnología, entonces tienes que explicarles o trasladarles muy bien los beneficios que puede tener. Esto no es usar tecnología per se, el fin no es la tecnología, la tecnología es una herramienta, ¿no? Entonces, al final, ¿esto en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en que tú, que eres una persona con problemas de movilidad, no tengas que desplazarte al hospital, por ejemplo, y esto te ayude. Tú, que eres una persona que estás trabajando mucho tienes muchos problemas logísticos para desplazarte al hospital, pues en este caso te damos una alternativa para que puedas enviar las fotografías, ¿no?, de tu piel cuando tú lo necesitas, cuando tienes el brote o cuando tienes el problema, ¿no?, de más agudo. Vale, pues al final lo ven como un beneficio porque les ayudas a estar más tranquilos, a que ellos tengan la solución cuando la necesitan y donde la necesitan. Y yo creo que es parte del éxito, ¿no? Aunque esto es un trabajo que requiere un aprendizaje continuo y una mejora continua. No, y que a la final va a llegar a ser cada vez más personalizada la medicina, que hacia allá es donde creo que todos estamos tratando de construir. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo cómo fondean ustedes este tipo de iniciativas? Porque a veces es demasiado el gasto. ¿Cómo hacen para ustedes separar un budget para seguir innovando, implementando este tipo de tecnología? Claro. Pues un poco lo que decía antes, tenemos un programa de innovación abierta, ya con los recursos asignados, y para toda la parte del scouting y primera selección de proyectos trabajamos bueno, en este caso con Lanzadera, que está en Valencia, aquí en España, y ellos conocen muy bien el mundo de las startups y de los emprendedores y son los que hacen un primer filtro, ¿no? Porque muchas veces te llegan startups que realmente son ideas, pero no tienen nada creado y eso al final quita muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ellos sí que nos ayudan a hacer todo ese scouting y filtro inicial y a partir de ahí, pues nosotros evaluamos, analizamos y sí que es verdad que lleva un trabajo importante, pero como somos muy exigentes con la metodología y con los tiempos y con los indicadores, pues si vemos que realmente nos está aportando valor, pues al final se implementa porque entra dentro del modelo per se. Es decir, si esto me reduce, por ejemplo, ingresos hospitalarios o me reduce urgencias o me reduce un tiempo medio en caso de que haya una estancia hospitalaria, pues el beneficio está claro, ¿no? Al final hay un ahorro de costes y una mejora de la experiencia del paciente. Entonces, al final, como medimos todo, realmente el proceso de implementación y el retorno, pues lo vemos ahí. No, es que me parece súper claro que lo digas tú, porque en muchas ocasiones me ha pasado que la gente dice, no, es que es imposible innovar porque no hay de dónde. Y es muy claro cuando tú dices, si podemos aterrizar de nuevo ese proyecto, ponemos un KPI y buscamos formas de financiarlo, si nos reduce, se puede escalar. Ven, aquí voy a empezar a ir un poco hacia la mirada de cuáles son los mayores retos que tú ves que tiene el sistema de salud. O por lo menos donde tú estás, en esta red hospitalaria, ¿cuáles son esos mayores retos que hoy se podrían solucionar con este tipo de tecnologías? Pues a ver, yo creo que el sistema de salud está muy saturado en general, ¿no? Tanto la parte pública como incluso la privada.
al final hay mucha demanda y sí que es verdad que, bueno, pues aumentan las listas de espera en áreas como la dermatología, pues para acceder por primera vez a un dermatólogo a veces tienes que esperar meses, ¿no? Según la media nacional, aunque puede variar en función del hospital y de las comunidades autónomas, pero hay listas de espera, hay escasez de profesionales y hay mucha demanda, con lo cual el sistema está muy tensionado, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías lo que permiten es ayudarnos a ser más sostenibles y más eficaces, porque al final están para, pues lo que decía antes, para ayudar al paciente cuando lo necesita y dónde lo necesita y para actuar antes de que ese paciente ingrese o hospitalice. Si trabajamos más la prevención y trabajamos más esa detección precoz y esta medicina personalizada, al final los resultados serán mejor, ¿no? Y digamos que podremos ajustar todo y ser más óptimos en todos los procesos. Que ahí es donde mayor entrega valor, ¿no? Porque entrega valor para el paciente, entrega valor para el sistema, entrega valor para, bueno, para todos transversal. Ven, ¿qué es lo que más te emociona de esta tecnología de la inteligencia artificial hacia el futuro? Yo creo que estamos en la punta del iceberg y justamente lo más emocionante es que está todo por inventar, ¿no? Digamos que hay tecnología que existe y ahora estamos, bueno, pues todos como locos con el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa y todo esto, pero realmente todavía nos falta aterrizar, ¿no? En el sector salud casos que sean escalables y que sean potentes para decir, pues oye, esto soluciona esto de esta forma y que realmente ya no se vea como un extra o un fenómeno de moda, sino que esté de verdad integrado en nuestro día a día. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante para probar cosas. Hay que ser muy respetuosos con toda la parte legal y ética del uso de esta tecnología y de los datos y sobre todo ser muy transparentes, ¿no? Con los pacientes para que ellos vean el valor y los beneficios que les aportan y se quiten a veces miedos bueno, pues que todos podemos tener en un momento dado con la tecnología y bueno, pues se trata de co-crear y trabajar desde equipos multidisciplinares y ahí está un poco también la clave, ¿no? Me parece muy interesante porque cuando hablas parece obvio cómo hay que hacerlo, pero para muchos es como no es tan fácil y no es tan simple. Tengo unas últimas preguntas. ¿Cuáles son las barreras que se tienen que quebrar hoy o cuáles son esas reglas que se tienen que eliminar para que sea más fácil y más eficiente adoptar esta tecnología? Algunas ya las hemos comentado, que es precisamente pues identificar muy bien la necesidad, saber qué solución estás proponiendo realmente, qué impacto o beneficios puede generar, es decir, medir muy bien los resultados, ser transparentes en todo el proceso y luego también los modelos de negocio, ¿no? Al final hay que saber cuál es el modelo de negocio, un modelo de trabajo que hay detrás y bueno, pues esto no es siempre fácil porque el sistema sanitario es muy encorsetado en muchas cosas y a veces implementar estas tecnologías a nivel de piloto funciona, pero el problema es cuando lo quieres escalar, ¿no? Que no hay recursos habilitados, no hay una estrategia clara en este sentido, no hay un modelo de retorno claro. Entonces, bueno, yo creo que esos son los principales retos también que hay en este sentido. Es el tema de la escalabilidad, a veces se vuelve también un cuello de botella porque muchas veces funciona muy bien en un contexto y luego migrarlo a otro, hay muchas más barreras que de pronto impiden. ¿Les ha pasado en algún proyecto? Nos ha pasado en algún piloto que hemos hecho, nosotros hacemos, como digo, diferentes pilotos con la idea de identificar cuáles funcionan mejor o tienen mejores resultados y a partir de ahí escalar, pero no significa que vayamos a escalar el 100% de ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos ha pasado con algún proyecto que a lo mejor pensábamos que iba a funcionar de una determinada forma, por ejemplo, un proyecto de realidad virtual para pacientes con daño cerebral en donde se utilizaban unos guantes que tenía que ponerse el paciente, que estaban sensorizados para que él pudiera hacer ejercicios de terapia ocupacional
pero en un entorno virtual, ¿no? Y de esa forma mejorar todas esas habilidades que había perdido. Pero ocurría que los pacientes no estaban cómodos con los guantes no funcionaban bien a nivel de sensórica, porque muchas veces el paciente tenía la mano pues diferente a lo que tenemos habitualmente, ¿no? Entonces los sensores no medían bien, y entonces, bueno, pues no funcionó muy bien el proyecto en ese sentido y decidimos no seguir con él. Pero lo cierto es que casi todos los proyectos que hemos desarrollado han tenido resultados interesantes y bueno, pues con muchos de ellos seguimos trabajando para realmente, aunque cuesta el día a día, pero sí que puedan tener escalabilidad, que al final es de donde veremos el retorno real. Ven, ¿cuáles son tus tips desde una mirada muy estratégica para mantener como esa cultura de innovación y de transformación digital dentro de la red hospitalaria o dentro del hospital particularmente? Yo creo que primero el equipo directivo tiene que estar convencido de ello, es decir, esto tiene que formar parte de la cultura corporativa, ¿no? Este carácter innovador, el querer hacer cosas de una forma diferente, el querer buscar más allá de lo que tenemos hoy, porque si no, en el futuro pues vamos a estar muy perdidos, ¿no? Todo cambia muy rápido, hay grandes tecnológicas incluso que están haciendo muchas cosas en salud y que bueno, que nosotros no podemos quedarnos atrás porque nos dé miedo atrevernos o arriesgarnos, ¿no? A veces esta aversión al riesgo pues también es importante tenerla y es muy difícil, ¿no? En empresas grandes, pero por eso digo que si la dirección tiene claro esa apuesta por la innovación, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y en nuestro caso, pues tenemos la fortuna de que así es. Luego, por otro lado, el trabajar de menos a más, es decir, no intentar hacer proyectos gigantes donde no veas ningún resultado hasta dentro de 2 años, porque has perdido el time to market y la motivación, ¿no? Con lo cual tienes que empezar haciendo cosas un poco más pequeñas, casos de uso más acotados, que cubran necesidades muy específicas y a partir de ahí pues evolucionar y escalar. Luego lo que decía antes de equipos multidisciplinares, es muy importante unir a personas de innovación, a enfermería, a especialistas en diferentes áreas, a programadores, científicos de datos, toda la parte de compliance, ética y protección de datos, que todos formen parte del mismo proyecto, cada uno pues con su protagonismo o rol en función del momento, pero que formen parte del proyecto desde el principio, ¿no? Y luego, bueno, pues ponerle también mucha pasión. Yo creo que este es un sector que requiere energía, motivación y pasión, porque muchas veces las cosas no salen tan rápido o bueno, pues tienes que estar empujando mucho y tienes que, bueno, ser constante y perseverante en ello, ¿no? Entonces yo creo que eso son parte de la clave también. Ay, me parece súper bonito el último porque siento que estamos en una industria donde el impacto que hagas sea, digo, el trabajo que hagas o el esfuerzo que hagas, sea alto, sea pequeño, tiene un impacto impresionante en la vida de las personas, que todos somos pacientes hoy. Entonces, pues nada, encantadísima, Tania, de poder hablar contigo. Ya nos quedan como 2 minutos, entonces quería cerrar bien para que César, porfa, guardes todo lo que grabamos. Y pues nada, encantadísima de conocerte. Estaré pronto. Igualmente, Laura. Entonces, te hago un hands up para que nos podamos tomar un café o algo así y agradecerte por el episodio. Perfecto, muchas Tú gracias. estás Ha en sido un Madrid. placer y muy agradable la conversación. Sí, yo estoy habitualmente en Madrid, aunque viajo mucho, porque tenemos hospitales en diferentes sitios y también nuestras oficinas principales están en Valencia, pero tenemos unas aquí en Madrid, así que yo estoy entre un lado y otro. Súper. No, bueno, buenísimo.